quieres pasar de esta animación a esta animación, en este video te enseñaré cómo crear una escena nocturna en Clip Studio Paint. Esta es la animación en la cual vamos a trabajar. Apretamos play y como pueden ver es una animación sencilla que aún no está ambientada de noche, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Se ve un poco plano, así que vamos a agregarle muchas cosas para que se ambiente mucho más a una escena de noche. Para comenzar vamos a ir a la línea de tiempo a agregar una nueva carpeta de animación de nombre Efectos. Este va a ser el nombre de la carpeta de animación y le vamos a agregar una nueva carpeta de capas. Y en los modos de combinación vamos a dejarlo en a través de. De esta forma vamos a crear una nueva capa rasterizado dentro de esta carpeta llamada luces. Y a esta capa le vamos a agregar el modo de combinación, agregar luz. Entonces acá vamos a, con la herramienta del gotero, vamos a seleccionar el color morado de la escena y con la herramienta aerógrafo en un momento va a ser un pincel pequeño, pero después vamos a hacerlo mucho más grande. Entonces de esta forma vamos a ir pintando algunas zonas de el fondo para ir agregando ciertas luces a nuestra escena. Lo vamos a hacer con diferentes zonas, como por ejemplo el letrero, las líneas y los otros detalles que tiene el letrero, ya que es principalmente en donde va a aparecer la luz que yo quiero que esté presente en la escena de animación, junto con los focos de luz que están en la zona inferior. Entonces de esta manera vamos a agregar las primeras luces en la escena. Ahora vamos a agregar un resplandor. Para ello creamos una nueva capa rasterizada de nombre resplandor. Y acá por ejemplo vamos a agregarle el modo de combinación, agregar glow. Y acá vamos a elegir obviamente los mismos colores de la escena y como les decía anteriormente vamos a hacer aún más grande el pincel del aerógrafo, ya que quiero que se note mucho más el resplandor y el brillo que va a generar la zona de las luces en esta escena. Por ejemplo vamos a hacer con el letrero, que es la zona principal de la escena. Lo hacemos de esta manera y vamos a ir eligiendo los demás colores para hacer lo mismo con cada uno de los elementos. Vamos a ir haciéndolo de esta forma y como pueden ver va cambiando mucho, pero aún no tanto como lo van a ver más adelante, ya que falta mucho más contraste en la escena. Pero vamos a ir agregando las luces, que es lo primero que vamos a hacer en esta animación. Ahora vamos a agregar un nuevo resplandor que va a ser mucho más amplio. Vamos a ir corroborando cómo está la animación. Vamos a agregar entonces una nueva capa rasterizado y en esta ocasión vamos a agregarle el modo de combinación superponer. Y acá, como les decía anteriormente, vamos a hacer el resplandor con un pincel del aerógrafo mucho más grande. De esta forma, como pueden ver, vamos a ir agregando brillos a la escena. Vamos a elegir el color morado para generar ese efecto estilo neón que se adhiere muy bien al estilo nocturno de una escena. Por ejemplo, lo hacemos de esta forma y ya pueden ir viendo la diferencia entre cómo agregamos los efectos y cómo afectan estos a la escena normal con la cual comenzamos. Entonces podemos ir agregando otros colores como lo es el amarillo, ya que también en una escena nocturna el amarillo es un color predominante y lo podemos ir agregando de esa manera para ir ambientando mucho mejor nuestra escena. Como ya tenemos tres capas, lo que vamos a hacer es duplicar este primer frame y lo vamos a agregar al fotograma 3. Entonces así vamos a tener una sencilla animación de dos fotogramas. Como pueden ver acá vamos a ir editando cada uno de los elementos ya que tienen las mismas capas. Por ejemplo vamos a ir quitándole opacidad a cada una de las capas. Por ejemplo en la capa del brillo del primer dibujo lo dejamos en 80%. En el segundo frame de la animación lo vamos a dejar en 70, el glow más pequeño, el resplandor quiero decir, y por último también las luces podemos ir cambiándole la opacidad. Vamos a tener que ir jugando con cada uno de los fotogramas y ahora simplemente lo vamos a duplicar para que se extienda esta sencilla animación en todo el transcurso de la escena, que son 24 fotogramas. Yo siempre les insisto que hagan sencillas animaciones si están comenzando a aprender cómo animar. Como pueden ver se ve de esta manera. Ahora agregaremos contraste a nuestra escena. Para ello vamos a crear una nueva carpeta de capas de nombre sombras. Y esta carpeta de capas también le vamos a aplicar el modo de combinación a través de. Creamos una nueva capa rasterizado de nombre sombras 1.
Vamos a agregarle el modo de combinación superponer. Y acá vamos a elegir un color oscuro, puede ser un negro o un morado bien oscuro. De esa manera. Y con la herramienta aerógrafo vamos a ir agregando el contraste en esta escena. Primero vamos a identificar las zonas en donde no va a llegar tanta luz para generar ese contraste que va a ayudar a que la escena tenga un nuevo nivel. De esa manera lo vamos a ir haciendo y como pueden ver se va viendo mucho mejor. Vamos a hacer lo mismo con una nueva capa, ya que no es suficiente solamente con una. Para ello entonces vamos a crear una nueva capa, en este caso la podemos duplicar, o también pueden crear una nueva para generar cierto contraste. La podemos incluso incorporar en la animación y podemos bajarle su opacidad. Esto va a ser a gusto de cada uno, si ustedes quieren incorporarla a la animación o dejarla en una capa independiente. Y como pueden ver, esta es la animación que estamos generando. Ahora sí vamos a agregar una nueva capa, simplemente la vamos a duplicar para generar aún más contraste. Esto va a ser a gusto de cada uno, se lo repito nuevamente. Entonces ahora voy a crear una nueva capa rasterizada de nombre neón y esto lo que va a hacer es simplemente, lo que voy a hacer es agregar un color morado. Agregamos el modo de combinación, agregar glow y acá simplemente vamos a ir generando ese contraste aún más notorio entre el color morado y el color oscuro. Si pueden exagerar, está bien. La idea es que si bien busquemos que sea realista, tampoco hay que obsesionarse tanto. Simplemente lo que tenemos que hacer es que haya contraste en la escena y que se vea una escena nocturna. Esa es la idea de generar esta animación y agregar ciertos efectos. Entonces acá va a ser a gusto de cada uno. Yo lo voy a hacer de esta forma, bastante sencillo para que ustedes también lo apliquen en su proyecto. Y de esta forma hemos logrado aplicar cierto contraste y luces a nuestra escena de animación. Ahora se ve una escena nocturna. Y por último vamos a exportar nuestra animación. Para ello vamos a ir a archivo, exportar animación película, le ponemos un nombre a nuestro archivo de video, le damos a OK, nuevamente OK y esperamos a que se exporte nuestra animación como video. Y como pueden ver hemos logrado crear una escena nocturna. La verdad fue bastante sencillo de hacer, pero esto va a ser a gusto de cada uno cuánta cantidad de luz y contraste quieren agregarle a su escena de animación. Y si vemos el antes y el después, el cambio es notorio, así que los invito a que creen sus propias escenas nocturnas agregando luces y sombras. Nos vemos en el siguiente video.